¿Qué tal, amigos de ADN Cultura? Mi nombre es Miguel Benítez y en esta ocasión me acompaña Rosana Lara. Rosana, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Oye, Rosana, nos gustaría que nos comentaras un poco de tu trayectoria. Sí, pues es una trayectoria un tanto rebuscada en cuanto a que pues me han inquietado diversos temas relacionados a no solo a la música, sino sobre todo al papel del sonido en las sociedades contemporáneas. Entonces, bueno, mi formación es como pianista y musicóloga de la Escuela Nacional de Música, hoy facultad. Fue una formación sobre la tradición clásica europea, ¿no? Totalmente eurocéntrica, colonial, y pues fue desde ahí que empecé yo a cuestionarme ese relato que existía dentro de la academia, incluso dentro de la misma universidad, que imponía una definición de escucha, ¿no? Que preconcebía una noción de escucha y de arte musical, ¿no? De la música que valía la pena ser estudiada, ser comentada. Incluso hay una gran división todavía en la universidad entre la musicología, el estudio eh, de la producción musical, ¿no? Basada sobre todo en obras, en compositores, en un canon, en una tradición, ¿no? De origen europeo, y la etnomusicología, que busca más bien dar respuesta a las culturas distintas, diversas, que más allá del relato europeo, bueno, articulan como su visión del mundo en torno a lo sonoro y la música y la corporalidad, que es una dimensión muy importante también de los estudios culturales y que retoma la etnomusicología y hasta muy recientemente la musicología desde un enfoque más crítico. Entonces, pues ya con esos antecedentes me estuve moviendo hacia distintas rutas. Una era la musicología enfocada a música contemporánea, que cuestionaba a su vez desde distintas regiones geográficas, no solo Europa, la tradición decimonónica, ¿no? Que se estudia en el conservatorio. Después me fui hacia los experimentalismos en México, en América Latina, como para buscar un relato distinto al que se suele contar en los textos sobre los compositores y esto, y ahí, sobre todo en la tesis doctoral, me interesó hablar de artistas que tenían una aproximación intermedial al fenómeno del sonido, que no eran compositores de formación, pero que tenían otro tipo de formaciones de escucha, ¿no? Alternativas, y que a través de la exploración de los medios electrónicos, del auge de las computadoras personales y de los sintetizadores y toda esta popularización del acceso a la cultura digital, pues exploran el sonido de maneras que tienen que ver con soportes visuales, con animación, con robótica, con instalaciones, y eso me llevó después hacia el arte sonoro. Por otra parte, desde el arte sonoro también empecé a cuestionar otras formas de entender el arte sonoro que no fuera otra vez la prevaleciente contada por los países que tienen, digamos, el control de la tecnología y de los discursos del arte, llámese Estados Unidos, Europa, Japón. Y entonces estuve yo haciendo también una revisión de colectivos, de grupos que entendían desde Latinoamérica el arte sonoro de una forma distinta, ¿no? Traté ahí de darle un giro, pues una aproximación de colonial, y eso a su vez me llevó a explorar el ámbito ya más bien de la comunicación y los estudios sonoros. Yo estuve dando clases en la Universidad del Claustro de Sor Juana durante 3 años en el departamento de comunicación, en el Colegio de Comunicación, y entonces la aproximación ya no era ni desde la música ni desde el arte sonoro, sino desde los estudios de la comunicación y la cultura y la importancia del sonido en ello. Entonces eso me abrió también un espectro, ¿no? de discurso, y paralelo pues a una serie de proyectos que estuve realizando eh, en una comunidad en Tlaxcala, que me permitió explorar junto con las personas de allá y un colectivo con el que estuve llamado Ruido 13,
cuestiones de archivo de la historia oral de la lengua náhuatl en un municipio de Tlaxcala, se llama San Pablo del Monte. Y eso me llevó a aspectos también de etnografía, de paisaje sonoro, de culturas de escucha más allá del ámbito de las ciudades, de las metrópolis y de los grandes relatos. Entonces, pues ha sido una exploración bastante amplia. Y Sí. recientemente, bueno, de unos 2, 3 años para acá, tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, y ahí tienen un programa bastante incipiente que se llama Arte y Complejidad, en donde yo estuve desarrollando un estuve coordinando un seminario de arte y ciencia en donde no enfocaba solamente la parte de los sonoros, sino que me interesaba sobre todo abrir el debate hacia artistas y científicos que se interesaban por cruce transversal entre artes y ciencias, y sobre todo, pues, cuáles eran las metodologías que emergían en esa colaboración y que no eran solamente propias del arte o una suma del arte más ciencia, sino que, bueno, en el entendido, en la hipótesis de que tenía que surgir de esa colaboración nuevas metodologías de entendimiento, de cruce epistémico entre las ciencias que tienen toda una historia de cómo se construye el conocimiento desde ahí, sus propias metodologías y digamos el arte, que tiene también sus métodos de trabajo, sus técnicas, pero de qué manera juntos en colaboración se podían formular también nuevas preguntas y conceptos que no nada más eran la suma de disciplinas, ¿no? Que es la diferencia, digamos, entre la multidisciplina y la transdisciplina, que es algo realmente muy difícil de lograr, porque se requiere realmente un interés genuino y no vertical de la ciencia sobre las artes, que es lo que normalmente ocurre, sino que las artes tengan el mismo estatus y se les dé el mismo estatus y la misma como competencia, la misma capacidad para generar conocimiento, ¿no? Entonces, pues sobre todo ese crisol de debates, de temas, me he estado moviendo pues, en los últimos 10 años. Bueno, ya me has dado contestación a un par de preguntas que ya tenía contempladas. Ujú. Pero sobre esto, también lo que me llamó la atención y conocerte, hacer esta entrevista, es la pieza presentada en el MASH, en el Museo de Arte Contemporáneo de Hidalgo. Fue una propuesta diferente porque lejos de ser visual, era exclusivamente sonoro. Sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta pieza? Que nos fue llevando de como de una parte de tranquilidad a como a protesta social, o Ujú. estoy mal, fue mal mi percepción. No, de hecho sí, a mí me gusta eh, en general proponer composiciones que atienden no solamente a la manera de estructurar formalmente un discurso musical o sonoro, sino que sí remitan a experiencias, a memorias ligadas a un archivo, ¿no? He estado trabajando últimamente con archivos de YouTube, con la memoria colectiva que se construye, afectiva, que se construye en torno a hechos recientes, como la pandemia, relatos de personas, audios que hablan de los movimientos que hubo antes del confinamiento social, los movimientos que hubo en distintas partes del mundo de protesta social, las formas de expresar esa corporalidad, esa voz en las calles, y particularmente el tema de la expresión de la voz feminista y de las voces de las mujeres, que fue pues una de las luchas más álgidas, ¿no? Y también más comentadas que se dieron a nivel mundial, ¿no? Justo como con marchas como la del 8 de marzo, en la que tuve oportunidad de participar y que en la Ciudad de México fue una cosa muy, muy impactante, y que fueron estos últimos movimientos que pudieron darse voz, ¿no? En estas congregaciones masivas antes de la pandemia. Entonces creo que el potencial comunicativo de eso, pues todavía me generó mucho impacto, y creo que es algo que no debe perderse, ¿no? O sea,
últimamente con lo del COVID parece ser como que es una entrada a un monotema, ¿no? Que está acaparando también y ensombreciendo otras luchas y otras discusiones que se estaban dando antes del COVID y que de pronto es un poco taparle el ojo al macho, ¿no? Con ese tema. O sea, creo que tiene una dimensión muy, muy importante a nivel histórico por todos los cambios que vienen en función de la economía, de la organización social, de la educación, todo lo que ya sabemos, pero sí creo que los gobiernos y los medios de comunicación han sobredimensionado y han hecho que ese tema acapare, ¿no? Y tome lugar de, de otros temas de igual relevancia que deberían ser igualmente discutidos, estar en primer foco de atención de las personas. Entonces, uno de ellos es definitivamente el tema de los movimientos feministas, ¿no? Y de la igualdad de género, que estaba tomando mucho auge y que desafortunadamente pues ha quedado relegado por todo este tema de la pandemia. Quería yo jugar entonces pues con audios que yo capturé durante esta marcha del 8M, pero también con una idea de cómo es que se puede manifestar la liberación de la voz de la mujer eh, desde distintos ámbitos. O sea, primero pues estuve buscando también eh, letras de canciones que aludieran al tema del género. Eh, por ejemplo, el reggaetón feminista, ¿no? Que también es como una vuelta de tuerca a nuestra idea del reggaetón, como que impone ciertos estereotipos sobre la mujer y sobre su corporalidad y sobre el machismo, pero también ha habido una vuelta de tuerca de mujeres que han incorporado este tipo de géneros para expresar canciones más bien de liberación, de, de la corporalidad, del empoderamiento de la mujer, ¿no? Entonces, hay algunos samples que tienen que ver con eso. Y otras cosas que me interesan son también como la representación de la voz de la mujer en la música, ¿no? Normalmente tenemos como muy estereotipadas las voces, los Ciertas timbres voces. femeninos, ¿no? Y hay toda una parte de la experimentación sonora de mujeres que han hecho un trabajo muy interesante en ese sentido, expandiendo el timbre vocal hacia como Diamanda Galas, como Janis Joplin, como otras mujeres en el campo de la experimentación, Joan La Bárbara, que han abierto la exploración del timbre vocal hacia eh, formas atípicas de representar de representar la voz y lo femenino, ¿no? Entonces también estuve recurriendo a algunos samples, estuve escuchando como distintas aproximaciones, pues para tener una paleta como muy rica, ¿no? Otros son audios samples que saqué no solo de consignas, sino también de enfrentamientos que hubo durante manifestaciones, no solo en México, sino también en Asia, y que saqué de archivos de YouTube. O sea, creo que toda esta idea de los archivos colectivos que se acumulan en espacios como el YouTube, y que no son solamente samples eh, para diseño sonoro, o sea, no me interesa tampoco tanto la calidad de grabación, si bien es algo que busco, pero muchas veces son archivos que están grabados con teléfonos o con aparatos que no responden a criterios de fidelidad, pero que El ya contenido hay es el también un que mensaje en eso. prevalece, ¿no? Exactamente. Entonces, ese tipo de distorsión también me interesa, ¿no? Como de esta distorsión de las tomas que se hacen en la calle en corto, como en el momento, ¿no? En el que estos actos públicos ocurren. Y eso era algo que también me interesaba explorar. Entonces, básicamente los samples de melodías, de ritmos, son sacados de ese tipo de materiales y coloreados con sintetizadores y como para darle más riqueza, pero el fondo es básicamente ese. ¿No crees que ahora con esto de la pandemia, las intervenciones en espacios públicos sea una visión diferente a lo que teníamos ya contemplado? Si bien es cierto, muchos artistas
utilizaban la intervención del espacio público para darse a conocer o dar a conocer sus propuestas, ya sea musical o artística o plástica. ¿Cómo serían, cómo eran antes tus experiencias y cómo crees que sean ahora? Porque ahora es más probable que la gente que está encapsulada en sus casas sea más probicle a escuchar estas nuevas propuestas de intervenciones públicas, de espacios públicos. Sí, yo creo que va a haber un cambio bastante, bastante radical en ese sentido. También es que ya había toda una tendencia de privatización del espacio público, y en donde había realmente, yo veía ya muy poco lugar para manifestaciones artísticas espontáneas, para performance, salvo en espacios realmente muy, muy acotados. Algunas marchas multitudinarias, sí, pero poco lugar realmente para la protesta espontánea, ¿no? Y eso, bueno, no solo en países como el nuestro, sino también a nivel europeo. O sea, hay como todo un marco bastante restrictivo sobre, que tiene que ver con pedir permisos, con que no puedes grabar en la calle, con que no puedes llegar con una cámara y empezar a grabar, ¿no? Muchas veces uno tiene que esconderse las cámaras o las grabadoras si quieres grabar en el metro o en otro tipo de espacios, porque es un tema muy complejo el uso del registro en espacios públicos, porque se presta toda una serie de malentendidos. Pero encima de eso está también el control social, ¿no? Que ejerce la privatización por un lado, y también el ejercicio como instrumental de esta violencia permanente de vigilar, de tener todo un despliegue policial, ¿no? Ahí que está como permanentemente como rigiendo, ¿no? Al acecho, rigiendo y como disolviendo cualquier tipo de formación. Eso además se ha visto en un espacio tan importante como la universidad, la UNAM. O sea, la ciudad universitaria ha sido cada vez más cercada, delimitada, acotada. Entonces, realmente pues, se veía ya toda una tendencia a cooptar estos espacios de reunión, de organización. Entonces, realmente muy poco espacio para el despliegue artístico, ¿no? O sea, en ese sentido. Y ahora, pues con lo de la pandemia, creo que se agrava todavía más esta situación. Pienso que hay un gran reto en la parte artística que todavía no alcanza a plantear de qué manera los medios digitales realmente van a permitir llegar a un público más vasto, ¿no? Y de qué manera el espacio público de lo digital va a permitir generar manifestaciones que ya no se podían generar en el espacio público por toda una serie de restricciones. Por otro lado, el tema de la vigilancia digital también es muy fuerte, ¿no? Y el tema de la cooptación de los medios y de que cada vez es también más restringido el tipo de espacios en donde uno se puede manifestar, ¿no? Se llega a monopolizar la manifestación en plataformas de redes sociales muy, muy acotadas, ¿no? No van más de 3, o sea, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, y párale de contar, ¿no? Nadie tampoco está proponiendo generar nuevos espacios, nuevas plataformas, ¿no? Entonces, sí veo bastante complicado ese tema, ¿no? Y el tema de la libertad de expresión en estos espacios. ¿Y dónde podemos seguir o apreciar tus creaciones? ¿Hay una página o dónde podemos darle seguimiento a tu trabajo? Sí, tengo un SoundCloud con algunos trabajos. Recientemente, bueno, he estado muy interesada en el tema del diseño sonoro. Compuse una pieza de radio breve para un concurso que sacaron distintas organizaciones de radio. Están sonando mis perros a todo lo que da.
y, y bueno, ahí hay algunos trabajos. La verdad es que hasta muy recientemente he estado empezando a explorar de manera individual mi trabajo con el sonido. Anteriormente tenía un colectivo que se llamaba Ruido 13 y hay algo de lo que hemos hecho de intervención urbana y eso está en Ruido 13 blogspot.mx. Te puedo pasar la liga para que esté Correcto. como bien el enlace. Y mi trabajo en SoundCloud realmente es breve, o sea, no hay más de 3 o 4 piezas. Es realmente reciente cuando he estado intentando explorar yo este, composiciones sonoras, ¿sí? Y vinculadas al cinema sonoro, al diseño sonoro, al lenguaje, digamos, del uso del sonido en el cine, pero sin el recurso visual, ¿no? Me interesa mucho poder evocar imágenes, incluso cinematográficas, pero sin necesidad del soporte visual, porque tenemos ya toda una memoria y todo un lenguaje construido en torno al diseño sonoro, ¿no? Para cine. Entonces, me gusta mucho evocar imágenes sin tener que recurrir a ellas, ¿no? Así es. De eso también se trataba la composición de la que presenté para el match. Bueno, Rosana, te agradecemos mucho tu espacio, tu tiempo y vamos a seguir estando en contacto para dar seguimiento a lo que vas haciendo. Sí, muchas gracias. Pues comparto los links Para que el público para siga la entrevista. dándose seguimiento al arte Claro, sonoro, que y es algo totalmente, una propuesta diferente a lo que se tienen acostumbrados a ver o a consumir. claro, sí, y pues te agradezco también la entrevista y también felicitaciones al medio porque, bueno, creo que hacen una labor muy importante que es muy necesaria en estos momentos para diversificar, la información, ¿no? El tipo de información y el tipo de medios, ¿no? En esta época en la que todo el mundo está conectado a la red. Así es. Entonces también, pues qué bueno que siga avanzando ese proyecto. Te agradecemos, Rosana. Un abrazo a Sí, distancia. un abrazo, chao. Chao.